Madre mía, cuántas horas para preparar el vídeo este, por favor. No sé, anoche a la hora ya que me dormí. Madre mía, y me han dado las 12, la una, como a Sabina. Y nos dieron las 10 y las 11, a las 12 y Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi rinconcito de los cómics. Hoy traigo una explicación del multiverso de DC. Me he querido meter en esos lodos. He estado explicando ya que me estaba leyendo las crisis de DC. Empecé por la primera, que era Crisis en Tierras Infinitas. Mira la cara que se me ha quedado, porque lo leí en inglés y me he quedado con esta cara desde que lo leí. Pues leí Crisis en Tierras Infinitas en inglés porque Amazon Prime pues regala un montón o sea, acceso a un montón de cómics diferentes, pero lo que tiene es que están en inglés. Y dije, me voy a leer Crisis en Tierras Infinitas en inglés. He tardado 2 o 3 días, un par de días en leérmelo, más que 3, 2 días. Leérmelo entero, son 12 números que salieron en 1985, con todo lo que eso conlleva, que ya tienen tiempecito. Vamos a ver, quería hacer una explicación sencilla del multiverso porque quiero hacer como una serie de vídeos explicando las crisis de DC, porque me parece que no he visto ningún vídeo que explique las crisis una por una. O sea, no en plan todas las crisis o cosas así, que o el cómic, o directamente el cómic en YouTube, el cómic, alguien narrando el cómic. ¿Qué es eso? ¿Qué novedad es esa de gente narrando cómics? Bueno, novedad, una mierda, ya lo vengo viendo desde hace tiempo, el tema de gente narrando cómics, pero me parece increíble narrar esos 12 cómics de Crisis en Tierra Infinita, Crisis on Infinite Earths o algo así. Madre del amor hermoso, 12 cómics, tío, con lo denso que es eso. Mis 10 es al que se pone a hacer esa movida. Bueno, pues quería hacer esta explicación un poquito del multiverso antes de meterme con la primera crisis, ¿vale? He intentado, o sea, la cosa de estar tanto tiempo es que meto, que no meto, de que no hablo, que no spoileo, que no digo. Y si, a ver, es como un poco explicando el tema, ¿no? Un poco de qué viene, las consecuencias que tiene eso, pero sin meterme específicamente en muere tal personaje o pasa cosas exactas, pues tampoco, para que podáis coger Crisis en Tierra Infinita, leerlo y no digáis, hostia, es que me ha fastidiado toda la movida. Y si queréis ver qué personajes desaparecen, pues podéis ir a Wikipedia. O sea, en Wikipedia vienen, muere tal, y ya está. O ciertos personajes que pierden la continuidad. Bueno, todo el tema este de las crisis en Tierra Infinita, ¿de qué viene? Pues DC fue acumulando diferentes universos. Bueno, me meto ya en materia, ¿vale? DC fue acumulando diferentes universos o diferentes tierras. Ellos le llamaban pues Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra Prime, Tierra S. Por ejemplo, los personajes que aparecen antes de 1954, o sea, todos los que tenían antes de 1954, van a ser personajes de Tierra 2. Mientras que los personajes después de 1954 pertenecerán a Tierra 1. ¿Qué ocurre? Que hay personajes como, por ejemplo, Batman, pues puede tener un cómic de mucho antes, ¿no? O Superman, o cualquier personaje que haya tenido más historia. Por ejemplo, Flash. Pues ¿qué ocurre? Pues que las historias de antes de 1954 se considera que le ocurrió a Tierra 2, a los personajes de Tierra 2, como los personajes viejos o antiguos, y las historias posteriores a 1954 pues se consideran que ocurrieron en Tierra 1 o estos personajes más nuevos. Después, en Tierra 3 estarían los personajes, los superhéroes, pero transformados en villanos. Por ejemplo, Ultraman, que sería como el villano de Superman, o Owlman, o el Hombre Búho, que sería el antagonista villano de Batman. Pues estarían todos esos personajes superhéroes, pero convertidos en villanos, en supervillanos. También, por ejemplo, Tierra S estaba formada por los superhéroes comprados a la editorial Fawcett, como por ejemplo Shazam. Y otra tierra que sería Tierra X, por ejemplo, con los personajes de la editorial Quality. ¿Qué ocurre? Que los guionistas empezaron a hacer historias mezclando los personajes de todas estas tierras, o de todas estas editoriales. Normal, tú tienes a un Superman y tienes un Shazam, y los quieren mezclar porque son los dos súper fuertes, por ejemplo, y a ver quién es más fuerte, o a ver si se enfrentan, y luego acaba viendo esa historia de amistad. Pues es normal que quieran mezclarlos. Lo que ocurre es que lo hicieron tan a diestro y siniestro y tan falto de sentido que acabaron dando lugar a
incongruencias espaciotemporales o en la historia que los fans se acabaron dando cuenta. Mandaron cartas incluso a redacción de cómics. Por aquel entonces se estilaba mucho, eso ya apenas, o hay mucho menos, yo ya eso no lo veo apenas en los cómics. La gente mandaba cartas o mandaba después email a las editoriales o a los cómics o al correo que apareciera, y el que hacía como las entradillas y las salidas de los cómics pues respondía preguntas y cosas así. Era como divertido, ¿no? Porque algunos eran un poco haters y él les respondía pues con mucho arte. Bueno, dependiendo de quién fuera, ¿no? Y estaba bastante gracioso. Bueno, pues hay gente que se dio cuenta de que había incongruencias, de que había historias que se mezclaban y que cobraban poco sentido, o que a la gente le costaba entenderlo. O eso fue la impresión que le dio a Marv Wolfman, que fue la cabeza pensante un poco del Crisis en Tierra Infinita. Pensó que lo mejor era hacer algo, unificar todos los mundos o todas las líneas para que en una sola se pudieran unir todos los personajes. ¿Por qué me meto en este tema de los vídeos de las crisis? Porque me gustaría ver un poquito el multiverso, cómo funciona a lo largo de las crisis, cómo va quedando la cosa, y un momento en el que me gustaría que acabara desembocando en las que van a ser el multiverso oscuro o este multiverso oscuro que aparece o que se empieza a vislumbrar en Noche Oscura Dark Knight, ¿no? En Dark Knight Metal, que se va viendo como un poco este multiverso oscuro va apareciendo y al que parece que DC va a acabar dándole importancia o dándole vida en los cómics que vais sacando, que ha estado sacando en Estados Unidos. ¿Dónde están todas esas tierras? Pues esas tierras están todas en el mismo sitio. Ahora mismo estaría Dani de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra Prime, Tierra S, El Dani de todas las tierras está ahora mismo. ¿Qué ocurre? ¡Boom! Las tierras están vibrando a diferentes frecuencias. Esto a lo mejor suena de un personaje que tiene la capacidad de vibrar. ¿Quién tiene la capacidad de vibrar? Pues Flash tiene la capacidad de vibrar a diferentes frecuencias. Como si tuviera la capacidad de pasar de un universo a otro. Esto un poquillo, esto está gracioso, ¿eh? O sea, me he metido porque en realidad me parece que está gracioso. Bueno, pues estas crisis en Tierra Infinita, ya dejando eso a un lado, estas crisis en Tierras Infinitas, pues son guionizadas por Marv Wolfman, que había trabajado... Lo tengo apuntado, lo he apuntado directamente para no dejarme nada. Me gustaría no tener que editar mucho este vídeo para hablar con tranquilidad, que es lo que estoy deseando hacer, contar las cosas con tranquilidad como si se las estuviera contando a mis colegas. De hecho, esta conversación la he tenido unos días. Oye, ¿por qué no haces el vídeo de eso? Sí, ya lo había pensado. Ya lo tenía todo pensado. Por ejemplo, Marv Wolfman es el creador de La Gata Negra y de Bullseye en Marvel, además de una historia precursora de Blade, historia de vampiros precursora de Blade. Este tío ya era un visionario, este tío era la polla de Bedoya, vamos. Después en DC tuvo un problema en Marvel, se pasó a DC y creó al personaje de Raven, al personaje de Cyborg y a Starfire. Y como enemigos, escucha tú, Artío, que creó a Deathstroke, que es un pedazo de villano de DC, me encanta ese personaje, y a Trigon. Y después hizo con George Pérez, que es el dibujante de esta historia, hizo Cuatro Fantásticos, trabajó con él en Cuatro Fantásticos. Para Marvel ha hecho Tigre Blanco, ha trabajado en Los Vengadores, y una etapa muy importante ha sido para DC en el resurgimiento del personaje de Wonder Woman, en el que le han dado bastante reconocimiento como dibujante. Pues ya como he dicho antes, Crisis en Tierra Infinita es una serie limitada de 12 números que tardó como un año en publicarse, en 1985. ¿Y de qué va esta historia un poco? Pues de unificar los personajes o todos los personajes posibles en la lucha contra un gran mal común. ¿Qué era ese mal común? Pues la destrucción de todas las tierras. Empezaron a destruirse todas las tierras, todos los planetas, o sea, todas las realidades a las que se le llama tierra, que forman parte del multiverso. Se crean una serie de personajes para esta historia. Como podía ser el Monitor o Lady Quark, por ejemplo, Layla, un personaje que había estado en los Teen Titans hasta esa fecha, que ahora adquiría como una nueva identidad y se llamaba Harbinger, que va a ser un personaje bastante relevante en la historia, de bastante peso, y que se va a dedicar a reclamar a esos villanos y a esos superhéroes
porque no solo van a ser superhéroes los que van a luchar contra ese enemigo, contra ese gran enemigo, villanos que por sus características o por sus poderes pues son necesarios para ganar la batalla. La verdad que la historia ha sido bastante mejor de lo que me esperaba. Pasé una historia tan antigua, de 1985, que ya hace un porrón de años, del estilo de las que he estado leyendo de esas épocas. Pues la verdad que me parece que es una historia bastante entretenida, bastante interesante. Merece la pena mucho leérsela. A ver, el tomo de Crisis en Tierra Infinita, el tomo Deluxe creo que es, o Deluxe Collection o algo así, sale por unos 32-33 euros. No es carísimo, son 12 números, es un tomo bastante grueso, o a mí se me ha hecho tela de largo de leer. A lo mejor porque lo estaba leyendo en inglés. Y la historia me ha gustado tanto por el rollo del dibujo, que a pesar de ser antiguo, tiene unos dibujacos muy impresionantes. Se ve que han utilizado bastantes recursos para hacerlo. Tenían puestas todas las miras ahí. Ya sabéis que es una historia en la que van a aparecer todos los personajes, prácticamente todos los personajes de todas las editoriales que DC había comprado y de DC. O sea, todos, van a aparecer todos. Una cosita que a lo mejor tal, que a veces se le da a los personajes una profundidad que igual te lenteza un poco la historia y que no termina de ser interesante. Hay un momento, por ejemplo, en el que el psicopirata tiene mucho... Psicopirata va a ser un personaje, un villano bastante recurrente a lo largo de la historia. Hay momentos en los que se le da un peso, una identidad, una profundidad sentimental que no es realmente muy relevante a lo largo de la historia. La verdad que hay momentos en la historia que te hacen experimentar un poco de agobio por algunos personajes como Paria, que es un personaje condenado a estar siempre en el momento en el que peor se está pasando, en el que los personajes lo están pasando peor, en el momento en el que él cree que la cosa va mejorando, desaparece y aparece en otro punto en el que la cosa está muy jodida. Siempre está en el momento en el que la cosa está más jodida. En el momento en el de la desaparición de todas las tierras, él está presente, condenado a estar viéndolo constantemente una y otra vez. Y el personaje de Flash, que tiene unas escenas corriendo y apareciendo cerca de algunos personajes gritando ayuda, que la verdad que son emotivas, son durillas de ver, del personaje gritando auxilio, ¿no? Esto en cuanto al guioncito un poco. El dibujo, bueno, pues un dibujo de la época. Ese dibujo de la época ya lo he hablado yo muchas veces. Un dibujo clásico, con un colorío clásico, muy pop algunas veces. Los efectos están muy guay. La verdad que he subido algunas fotos a Instagram de algunas escenas que me han gustado bastante. Algunas cosas me han parecido divertidas porque digo... ¿Por qué está ese personaje? O sea, hay una reunión de villanos, me hizo muchas gracias, no sé por qué estaba dibujado así. Y está Siniestro, está disparando, está en el aire volando y disparando un rayo así. Y no sé muy bien por qué, a quién le dispara. Si están todos quietos, no están haciendo nada. Él está volando y lanzando un rayo. No lo termino de pillar, me ha hecho gracia. Pero el dibujo, la verdad que poco, no hay nada malo que decir el dibujo. Ya sabéis cómo es el dibujo antiguo, con ese toque de originalidad, o ese toque de esas explicaciones que te van dando a lo largo de toda la historia, que acompañan siempre al dibujo. Bueno, pues está pasando tal, está pasando cual, que siempre es el rollo del dibujo de la época, ¿no? Esta historia pues tiene unas consecuencias. La cuestión es que hay una tierra que al final de la historia, las 5 tierras que quedaban de todas las que se habían destruido, se unificaban en una sola, que sería muy parecida a Tierra 1, solo que con algunas particularidades. También se unifican los supervivientes, se unifican todos los personajes de todas las tierras en esa tierra que queda. Mueren muchísimos personajes, alrededor de 40 personajes desaparecen. Después al final queda algún personaje que dice, ¿por qué queda un duplicado tuyo? Porque si esto la idea era quitar toda esa morralla, ¿por qué te dejas un duplicado de un personaje? Se generan algunos nuevos errores de continuidad, que luego se irán solucionando o no, o se irán explicando o no, ya lo iré viendo en siguientes vídeos. Y una cosa que es que nadie recuerda la crisis. Al final de la crisis se supone que los que han estado en el punto de destrucción de los planetas, o en el momento en el que todos los planetas al final acaban siendo uno y todos los personajes se acaban restaurando, se supone que todos los que han estado ahí recuerdan lo que ha pasado o saben lo que ha pasado, excepto los que no han estado en ese momento. Pero después, a nivel continuidad, ellos han decidido que no lo van a recordar. A pesar de que parece que sí, luego
a efectos de sus historias, ninguno parecía recordarlo. El psicopirata es el único que sí va a recordar lo que ha ocurrido con todos los personajes. No sé en base a qué decisión. Y se va a quedar mentalmente inestable a partir de ese momento. Y solo tengo una crítica que hacer hacia la motivación del malo de la saga. O sea, el malo de esta saga, el malo, no voy a decir quién es, él quiere ser el dueño de todo el multiverso. Pero a la vez lo que está haciendo es destruir el multiverso. ¿Qué quieres? ¿Quedarte con las cenizas de la nada? ¿Quieres quedarte con las cenizas de la nada? Y una buena música épica y te vale para un final de una película o de un libro de autoayuda o algo así. Esta especie de estabilidad cósmica duraría 9 años. Durante 9 años seguirían haciendo historia, seguirían haciendo el cafre hasta el momento en el que finalmente tuvieran que hacer ¿qué? Pues una segunda crisis. En este caso sería Hora Cero, Crisis en el Tiempo, que eso ya lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Ya me he leído las 3 crisis siguientes. Y bueno, la verdad que me ha estado gustando el rollo. Así que bueno, pues para el próximo vídeo os enseño más. Ya me parece que me van a quedar como 20 minutos de vídeo así fácilmente. Y espero que lo disfrutéis. Si tenéis, lo vais a acabar viendo cuando tengáis cosas que hacer y lo dejáis de fondo si acaso. Y nada, aquí tenía a Rick para acompañarme en esta historia por el cosmos. Qué bien hubiera venido una pistola de portales en la Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Quería hacer un inciso más para deciros que preparaos para el vídeo de Crisis en el Tiempo, porque Crisis en Tierras Infinitas solo tiene 12 números y no tiene historias paralelas, historias opcionales, no, son 12 números que te tienes que leer 12 números. El Crisis en el Tiempo son 35 cómics, son 35 cómics que vienen a ser unos 6 de la historia principal y unos 29 tie-ins o historias paralelas, que algunas son opcionales y otras no del todo, y me va a quedar un vídeo más densito que este. Yo espero no llegar a media hora de vídeo, Recomiendo que leáis Crisis en Tierra Infinita. Si no lo tenéis, que alguien os lo deje. Si tenéis Amazon Prime o el Premium de Amazon, descargarlo, porque, o sea, leerlo gratis con la aplicación Kindle, que se puede utilizar en el móvil o en tablet o en iPad o lo que tengáis. Va bastante bien, está gráficamente muy bien, porque es la edición deluxe, entonces no son scans de la versión original, sino que son los originales, o sea, son las plantillas originales, los maquetados originales. El rollo es que está en inglés, pues si lo encontráis en español en otro lado, pues mucho mejor. Pero recomiendo que lo leáis por el tema de saber de las crisis. Yo había leído Crisis hace mucho tiempo, me gustan mucho las de Marvel y las de DC. Me gustan mucho esos arcos, que ellos se suponen que es para terminar con algunos errores de cosas que van haciendo, para acabar con personajes que no tienen sentido. Pues haces 20 linterna verde y te quieres quedar con 2, o haces 20 Hulks o Hulk de todos los colores y te quieres quedar con 1. Pues cosas así, ¿no? La motivación es esa, pero después la verdad que quedan historias que están muy entretenidas. A mí me ha gustado mucho esta movida del multiverso, esta Crisis en Tierra Infinita, y lo disfruto un montón, así que recomiendo por la experiencia de haberlo leído, de haberlo pasado bien leyéndolo, que os lo leáis, pero que intentad leerlo en español, que ese tomazo en inglés es un pasote, es un pestillo que te cagas. Fortaleza mental. Así que, bueno, nada más. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Déjame un comentario en la caja de comentarios acerca de toda esta movida del multiverso o de Crisis en Tierra Infinita. Si te la has leído, ¿qué te ha parecido? Si no, pues si tienes ganas de leértelo o no. Muchas gracias también a los comentarios del último vídeo, que la verdad que me he sentido muy, muy bien acogido. Muchas gracias a todos. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo.